De terrorismos a terrorismos. 26. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 04. Bajo la égida del dios mortal. Un atisbo a la configuración del dios Estado. Parte 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Y la noción imperante que plasma Platón refiere la sucesión de gobiernos decadentes, partiendo de la sentencia de que todos los tipos de gobierno están corrompidos, y la sucesión de estos es un ir de mal en peor. Más arquetipo ideal, monarquía, aristocracia, más sucedáneo teórico, democracia, oligarquía, democracia, tiranía, o como aconteció en Atenas, aristocracia, democracia, oligarquía, tiranía, democracia, tiranía, democracia. Acá abajo, en la sucesión temporal, la monarquía de antaño ha quedado descartada desde los tiempos míticos relatados por Homero, por abuso de poder del uno, la aristocracia descompuesta en el proceso que implica a las conductas democráticas, logrando que los valores bucólicos sean eclipsados, queda perdida en el pasado. Por la praxis posesiva urbana, la insaciable sed de posesiones, la democracia corroe el orden aristocrático, por lo que del predominio del hombre valiente y de los hombres moderados se pasa al del hombre ambicioso, y así poseedor de demasiados bienes materiales. El periodo de descomposición está marcado, pues, por la democracia. Si la palabra democracia deriva de time, honor, la etapa de decadencia implica la descomposición, pérdida de los valores y de la arete originaria. En la Politeia, Platón hace ver que el honor del aristoi se conturba y la ambición predomina en el corazón del demócrata. En las leyes realiza un bosquejo que da cuenta del proceso degenerativo, teniendo en mente cómo se denigra la monarquía y la democracia, sin mencionar ya a la democracia. Pero el proceso degradante democrático queda explicitado en referentes históricos, demostrándose el drástico proceso de descomposición, el inicio de la decadencia, como el proceso que condujo a Persia a la monarquía autoritaria esclavizante o en Atenas a una democracia degradada por la despreciable teatrocracia, cayendo en el libertinaje. Teniendo también en mente la decadencia espartana, más la que resulta de mayor relevancia histórica es la acaecida en su patria. La aristocracia que se descompone y pierde la arete ante su conversión en una clase poseedora, posesiva, esclavista. Que la auténtica clase esclavista aparece con los latifundistas que se van comiendo las pequeñas parcelas, endeudando a los productores, campesinos en pequeño, obligándolos no solo a que entreguen las tierras, sino que, peor aún, pierdan la libertad y sean explotados como aparceros o salgan desterrados del Ática. Poseedores en exceso de tierras, en potencia, dan lugar a ser poseedores en exceso de bienes muebles, y todo lo que brille es oro. Los componentes propios de toda crisis aparecen en la Atenas hacia el final del siglo VII antes de nuestra era, siendo el factor de la ambición personal y la codicia, afectando a los terratenientes y nuevos ricos, el que provoca la descomposición social, implicando la confrontación entre pudientes, eupátridas, los de buena cuna, latifundistas que buscan la supremacía político-religiosa, y entre esas familias y el pueblo bajo de los agricultores y los artesanos, en peligro de ser esclavizados. La política se ejerce como una forma de dominio, dominar al ciudadano pobre para expoliarlo, esclavizándolo. Resumámoslo así: la transformación social que afecta el orden aristocrático ocurre en la degradación de la conducta de los eupátridas, la pérdida de la time, honorabilidad, su conversión de un honrado hombre de valor en un acumulador de posesiones, el honor tergiversado, la honra de quien se considera superior por ser poseedor de gran cantidad de propiedades. La honra pasa a medirse en posesión de riquezas. El que tiene el honor, don social, pasa a ser el hombre rico, propiciándose una denigración del valor originario, lo que a su vez implica que el poder político esté ligado a la praxis crematística en procura del incremento de la propiedad privada, de tentar el poder en la posesión. El exceso de posesión por los terratenientes, esclavistas,
conforme corría la segunda mitad del siglo VII en el Ática, generó la aparición de la timoplutocracia, viniendo a propiciar la descomposición social, y por supuesto que la timoplutocracia es una oligarquía, el gobierno de los pocos pudientes, ricos y poderosos, enseñoreados sobre las mayorías. La isonomía procurada desde un principio en las poleis como igual ante la ley no implicaba la igualdad de posesión, de propiedad. Como en todo Estado, la desigualdad en propiedad, la distinción radical entre poseedores y poseídos, que se abrevia con ricos y pobres, marca la diferencia tajante en el nivel de vida. Vincular la nobleza con la riqueza consolida el dominio de los poderosos, traducido en hegemonía política. El poder político va aparejado al poder posesivo y viceversa. El ciudadano pobre, así libre pero con poca propiedad privada, se desvive para producir el sustento de su familia. El campesino libre, aún sin ser tributario, está atareado de tiempo completo en el trabajo de su pequeña propiedad, obligado a obtener su subsistencia con el sudor cotidiano, mientras que los terratenientes y pudientes citadinos ya pueden ejercer su influencia preeminente en el ágora. Desde entonces, al ciudadano pobre no le alcanza el tiempo para ir a los tribunales o a la asamblea, lo que da lugar a que puedan ser controlados políticamente y sean objeto de desprecio por los potentados citadinos. Situación que se agudizará conforme la poleis crece, tal y como lo constata Aristóteles. El asunto de la participación ciudadana, remitida a la posibilidad real de poder asistir a las asambleas y desempeñar los distintos puestos de ciudadano elegido, estaban a expensas de que se tuviera solvencia económica. Ya lo había expresado Hesíodo, pues poco cuidado hay de discursos y pleitos para quien en casa no tiene sustento abundante en su casa juntado. Esta desigualdad económica es la real diferencia que quebranta la unidad política, por delegación de derechos, al no poder participar en la asamblea de la comunidad, el consejo ni el tribunal popular, con la frecuencia y las facilidades que tienen los habitantes acomodados de la ciudad. Por no tener mucha propiedad, estos hombres, campesinos comunes y pobres, están ocupados y así no pueden reunirse frecuentemente en asambleas. Y de otra parte, teniendo lo necesario, pasan la vida en sus trabajos sin codiciar lo ajeno. Mayor placer encuentran en trabajar que en hacer política y desempeñar cargos de que no pueden retirar gran provecho, porque los hombres en su mayoría aspiran más al lucro que al honor. Y la prueba está en que estos hombres soportaron las tiranías antiguas y soportan las oligarquías con tal de que no se les impida trabajar ni se les quite nada. Y no faltan quienes de entre ellos se enriquecen pronto y los otros no padecen necesidad. Empero, la mayoría de ellos se da por satisfecha si tiene el poder de deliberar. En relación con tal condición del ciudadano común y corriente, y así pobre, se presenta la contraparte de los ricos hombres que van solidificando su poderío al detentar puestos públicos, sacándoles provecho pecuniario, lo que fue otra vía para la aparición de timócratas, convirtiendo el honor en posesión de bienes materiales. La aparición de la oliplutocracia significa una degradación social. Después, al hacerse peores, se enriquecían a expensas del tesoro público y de ahí es razonable pensar surgieran las oligarquías, puesto que consideraban como honor la riqueza. En lugares prominentes de gobierno, corrompiendo los tribunales, para que con la timocracia el honor pasa a ser cosa de los ricos hombres, alterándose el orden tradicional, el crecimiento urbano, la preponderancia de las actividades citadinas, hará que de facto prevalezcan los intereses de los pocos ricos. La oliplutocracia se torna preponderante. La aparición de tiranos aliados al demos, en tránsito a la construcción de la democracia, logran paliar la ascendente de los timócratas. Pero los pocos ricos no dejarán de serlo, ni de hacer que en base a su pecunio tengan vara alta en las polis. La influencia política viene aparejada al caudal de riquezas. La aceptación, el empoderamiento de facto del poseedor de bienes materiales es un fenómeno ligado a la condición social respetada en cada sociedad con Estado. Consustancial al dominio de la clase favorecida, se torna incuestionable, a decir de Knaus. Esta superioridad de la nobleza y la riqueza es un fenómeno humano general que tiene su fundamento. Los griegos reconocían abiertamente esta superioridad como aceptaban todo lo humano, sin apelar para ello a encubrimientos. Las ventajas naturales de los ricos y los nobles sobre los pobres y las personas de baja extracción
no eran negadas, pero de ellas no se desprendían privilegios, como ocurre en el Estado occidental moderno. Aceptado de por sí como ventajas naturales, lo que es producto de una organización social compleja y como tal artificial. Estaría por saberse qué se entiende por privilegios, porque de cierto que desde ese entonces los ricos gozaban de privilegios que los pobres carecían. La diferencia sustancial radica, tal vez, en que la compulsión desenfrenada hacia las riquezas se ve frenada ante ciertos atenuantes propios de todo mundo premoderno. Así, en principio, idealmente aristocrático, ligado a la tierra y a su vida bucólica, eso sí es más natural. Aunque la conducta crematística ya está presente y causa estragos que llevan a la estasis, pero sin que ningún régimen se logre consolidar el dominio exclusivamente plutocrático, hasta que aparece en Venecia el adelanto capitalista fraguándose desde los siglos IX al XI. En el desarrollo de las actividades citadinas y el comercio marítimo se sustenta la preponderancia de los nuevos ricos, dueños de talleres y grandes comerciantes, sin desplazar nunca, sino queriéndose igualar a la nobleza terrateniente de abolengo. Su presión sobre la posesión de tierras, más escasas que abundantes, incide como presión sobre los pequeños propietarios que van perdiendo sus parcelas y hasta la libertad, complicando la situación socioeconómica, orillando hacia la estasis. Pero los atenienses fueron capaces de rebelarse en contra de la ofensiva de los plutócratas, tal y como lo constata Aristóteles, y el Ática estuvo al borde de la guerra civil. Tiempo de reclamo para la intervención mediadora de un arconte epónimo, especie de superministro conferido con poderes extraordinarios, y Solón constata la crisis, dando cuenta de la culpabilidad por codicia de los nuevos ricos, causando la alteración que afecta al ciudadano común. Y perverso es el juicio de los caudillos del pueblo, llamados a pagar con mucho dolor su enorme arrogancia, ibris, pues no saben frenar los excesos y se enriquecen siguiendo injustos empeños, y todo lo roban a diestro y siniestro sin respetar ni la propiedad sagrada ni la pública. Solón, citado por Demóstenes. En otro fragmento, Solón da cuenta del defecto de la contraparte. Si por vuestra debilidad habéis sufrido el mal, no echéis el peso de la culpa a los dioses. Vosotros mismos habréis permitido a esta gente llegar a ser grande cuando le habéis dado fuerza cayendo en vergonzosa servidumbre. Dialéctica de la dominación, cierta pasividad, dejadez, por parte de los muchos pobres y débiles. Si la confraternidad tribal cede, aislados, desorganizados, permiten que la hacienda de los codiciosos incremente, si la gente se inhibe, dejándose avasallar por los poderosos propietarios, la dialéctica amo-esclavo se activa. Si la sumisa pasividad popular lo permite, comienza el agandalle plutócrata. Si por el contrario se vence el temor a confrontar a los poderosos, el pueblo estará camino a erigir una auténtica democracia politeia. Plutócratas arrogantes que con su ibris, desenfreno, provocan estasis, revuelta popular, levantándose en arma los ciudadanos afectados con potencial militar, pues tenían derecho a estar armados, al constituir el cuerpo principal del ejército, la infantería, evitando se consolidase el gobierno de la oliplutocracia, un gobierno de los pocos y ricos deshonrando el honor de la aristocracia antigua. La fuerza de cohesión en las gens y fratrias permite que la dignidad de los miembros de las tribus luche por recuperar el fuero que le está arrebatando, manteniendo o recobrando la tierra y la libertad. Para detener la avaricia y la iniquidad plutócrata es que se nombra a Solón arconte epónimo, con función y potestad de nomoteto, legislador encargado de hacer justicia, facultado para restaurar el nomos, igual a resanar el tejido social, estableciendo Solón una mediación entre las partes, rescatando a los esclavos, permitiendo el retorno de los exiliados, finiquitando las deudas, logrando que la base ciudadana vuelva a ser eleuteros, hombres libres. Pero Solón no puede hacer más. No puede ordenar una redistribución de tierras. No puede atacar el núcleo del poder, la gran propiedad privada de los ricos hombres. Moderó la usura, alivió las cargas, devaluó el dracma para que los deudores pudieran pagar y los acreedores no dejaran de aceptar las minas, monedas, de 73 dracmas por una mina a 100 dracmas por mina. Pero imposible afectar la propiedad de los pudientes. En ello radica el tabú, prohibición, el imposible, de toda sociedad dominada por una clase hegemónica propietaria,
Atentar contra la propiedad privada de los poderosos es tenido por un anatema. La máxima rebeldía, abolir las deudas y repartir las tierras, ya en los siglos 5 y 4 antes de nuestra era, pasará a ser considerado un acto de sedición extrema. Así para Platón, el atentar contra la propiedad y sugerir la abolición de deudas es propio del prototipo del tirano que, asociado al populacho, lo sonsaca para beneficio personal, fingiendo ser su protector, pero en realidad siendo un lobo.